Bienvenido, bienvenida un día más a Historias Históricas. Hoy en concreto vamos a hablar sobre una isla, pero no una simple isla, sino la isla de Alcatraz, o también conocida como la famosa prisión de Alcatraz, o localmente conocida como La Roca. Esconde grandes misterios dentro de ella y actualmente es un punto turístico muy interesante. Pero vamos a centrarnos un poquito en su historia y en lo que ha ido ocurriendo dentro de ella. ¿Realmente era tan mala? ¿Realmente la tenían tanto miedo lo que vienen a ser los ladrones, los asesinos? ¿La tenían tanto miedo que les enviasen allí? Hoy te voy a desvelar esto. Para empezar tenemos que irnos a su historia, y es que me ha parecido muy interesante estudiando la historia cuando he encontrado que esta historia fue vendida al gobierno de los Estados Unidos por $5.000 aproximadamente en el año 1850. La prisión de Alcatraz no empezó siendo una prisión, sino que empezó siendo una base militar. Lo primero que se hizo en esa isla fue construir un faro, más que nada para orientar a los barcos en la bahía de San Francisco. Pero vamos a centrarnos un poquito en la parte más polémica, más interesante, que más yo creo que nos interesa a todos, que es la parte de la prisión, ¿no? Esta famosa prisión que ha tenido a grandes hitos de los asesinos, como puede ser Al Capone o incluso de la mafia. Así que vamos a investigar un poquito más respecto a esta prisión, y es que hay mucho contenido que ver. Lo primero de todo, tenemos que entender las bases de Alcatraz, calificada en su día como una de las cárceles más peligrosas del mundo. La prisión de Alcatraz cerró sus puertas el día 21 de marzo en el año 1963 debido a sus altos costes de mantenimiento, en particular el gasto de transporte de agua dulce y de desechos. Entre sus paredes pasaron una temporada de presos famosos como Al Capone, ya mencionado, George Metralleta, Kelly Robert Stroud y el hombre pájaro de Alcatraz, que ahora vamos a hablar un poquito más a fondo de ello. También vamos a tratar la famosa fuga de mayo de 1946. Pero bueno, antes de entrar con esta fuga, que me ha parecido muy pero que muy interesante, te voy a pedir que me apoyes con un like y te suscribas, porque últimamente la verdad es que la gente ve mucho los vídeos pero no me apoya con un like, así venga, darle like. Bueno, la prisión de Alcatraz podía albergar a 450 presos, sin embargo nunca contó con más de 250. Las celdas medían unos 3 metros por 1,50 metros y era considerada una prisión de alta seguridad. Los intentos de fuga fueron muy raros, pero no obstante sí que hubo uno bien famoso que tuvo lugar entre los días 2 y 4 de mayo de 1946. Y que pasó a ser conocido como la Batalla de Alcatraz. En la Batalla de Alcatraz participó media docena de reclusos y el incidente fue especialmente violento. Comenzó cuando los presos lograron dominar a sus guardias, obtuvieron armas de fuego y las llaves del bloque de celdas. Es decir, tenían todo para salir de ahí. Frustrados al encontrarse con una puerta cerrada, los presos dispararon a los guardias restantes y el orden solo se restableció cuando los marines estadounidenses irrumpieron en el bloque de celdas bajo una lluvia de granadas y disparos de fusil. 2 guardias y 3 presos fueron asesinados, es decir, murieron. Más de una docena de guardias resultaron heridos en el tiroteo y días más tarde 3 reclusos lograron escapar de la isla, pero se desconoce si sobrevivieron a las corrientes de la bahía de San Francisco. De hecho, se menciona en los informes que no hubo supervivientes y que murieron, pero esto nunca se sabe porque no se han encontrado los cadáveres. Tenemos que destacar que la prisión de Alcatraz, ¿vale? Es una isla rocosa, está situada en la bahía de San Francisco, ¿vale? En California, para que nos situemos. La isla tiene una superficie de 9 hectáreas y está situada a 2 kilómetros de la costa. En 1775 la isla, con poca vegetación y hogar de numerosas aves marinas, fue explorada por el teniente Juan Manuel Ayala, quien la bautizó como la isla de los Alcatraces, y en 1949 fue vendida a Estados Unidos por la cantidad que hemos mencionado, que eran $5.000, ¿vale? 2 años más tarde, del año 1959, se enviaba ahí a los delincuentes militares. Luego ya pues fue pivotando a una base militar y hasta que terminó siendo ya pues la famosa Alcatraz. Luego, una de las cosas más interesantes que he encontrado investigando sobre esta es que los prisioneros tenían hasta una banda musical. O sea, no es que estuviesen ahí reclusos en sus celdas con oscuridad, con malos olores, ni nada de ese estilo, sino que tenían hasta una banda musical. De hecho, en esta banda musical, Al Capone
era uno de los integrantes y es que tocaba el banjo. O sea, una cosa bastante interesante. Luego tenemos que era una prisión muy cómoda, ¿vale? O sea, realmente no era tan mala como la pintaban en las películas. De hecho, muchos prisioneros pedían que se les trasladase a Alcatraz, no solo por la fama de esta cárcel, sino también por sus características. Al ser una cárcel de alta seguridad, cada prisionero tenía una celda individual, buena comida y la posibilidad de acceder a una película al mes y una biblioteca amplia si se tenía buena conducta. Luego también tenemos que mencionar a Robert Franklin Stroud, quien era reconocido como el pajarero de Alcatraz o el ornitólogo de Alcatraz, ya que tenía cadena perpetua allí y su hobby era un hobby muy interesante, que llevaba aves a su celda, se lo tenían permitido. Como tenía cadena perpetua, pues terminó haciendo migas con todos los guardias y tenía aves, y estas aves pues las vendía a otros presos y incluso publicó un libro sobre canarios basado en sus observaciones durante sus días en prisión, lugar donde terminó muriendo. Pero es algo muy interesante ver como una prisión, que la tenemos tanto como si fuese aquí algo muy misterioso, el cual hubo mucha sangre, muchos asesinos juntos, pues tenían hasta pájaros, para que os hagáis una idea. Luego está el mito de que nadie pudo escapar de Alcatraz. Esto ya lo hemos puesto un poquito en cuestión debido a esta batalla del 2 de mayo del año 1946, y la verdad es que es una cárcel muy interesante. Sí es cierto que poco más tiene de historia, fue una cárcel ahí situada, también fue bastante interesante por el tema marketing político. Esto se utilizó mucho para realzar el poder de Estados Unidos frente a lo que viene a ser los delincuentes de aquella época, porque antiguamente sí es cierto que era más complicado controlar a los delincuentes, la delincuencia en ese país, y pues Alcatraz era pues algo como el miedo de los delincuentes, ¿no? Luego no era tan malo como podemos apreciar. Y por cierto, es un lugar turístico, ¿vale? Es un lugar turístico, se cerró en el año 1963, como hemos mencionado, empezó a funcionar como lugar turístico 10 años después, en el año 1963, y a partir de ahí ya funciona normal. Hay un ferry que te lleva desde la bahía de San Francisco allí, ¿vale? Y recibe más o menos aproximadamente 1 millón de turistas al año. Entonces, la verdad es que es un punto, si vais a San Francisco, muy bonito y muy interesante que visitar. El lugar más visitado, sin lugar a dudas, es la celda de Al Capone. Y pues nada, espero que os haya parecido interesante estos datos de Alcatraz. La verdad es que yo los desconocía. El recuerdo que tenía de Alcatraz era ese famoso mapa del Call of Duty de zombies, que no sé si os ponéis en situación cuando estábamos jugando, hablando del Black Ops 2, o sea, ya hace tiempo. Pero la verdad es que es muy interesante la historia de Alcatraz, y sobre todo entenderlo un poquito más allá de lo que es realmente, no esa prisión tan fatídica como nos han vendido. Si te parece interesante y desconocías estos datos, te agradecería un montón que me apoyes con un like, que te suscribas, y pues eso es todo. Dejadme en los comentarios qué queréis en los próximos vídeos y nos vemos en la próxima, familia. Un saludo a todos y adiós.